e impecable proceso de producción, el cual da como resultado una calidad indiscutible de nuestro producto. El mejor sabor para tu familia a un precio accesible de solo 10 pesos el kilo. Puedes visitarnos en calle Tenochtitlan número 10 a unos cuantos pasos de Mayres, agencia de viajes, adquirirlas en nuestro vehículo repartidor o comunicarse con nosotros haciendo... Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Entrevista en el 10. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir aquí en el estudio al ingeniero José Jesús Reynoso. Ingeniero, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, gracias por hacerme participar en este programa. Muy agradecido y espero que sea una plática amena que podamos compartir con el público. Muy bien, ingeniero, bienvenido, ingeniero civil de profesión. Ahora sí que también nos has regalado parte de la historia en las anécdotas, en las pláticas que compartimos muy cercanas a ti. Pero antes de empezar esta entrevista, ingeniero, me gustaría que le dijeras al teleauditorio, a todas nuestras amigas y amigos, ¿quién es Jesús Reynoso? O sea, Jesús Reynoso es una persona, aparte de ser profesionista, quiero que nos hables como ser humano, como persona, ese poder de investigación que has tenido, esa manera de estar buscando quiénes fueron nuestros ancestros. ¿De dónde nació esto? Bueno, ingeniero, la verdad de las cosas es que quiero mucho yo a mi pueblo, quiero mucho a mi comunidad y a mi región, y ese amor es lo que me ha llevado un poco a investigar acerca de nuestra historia, porque de pronto me di cuenta de que Juchipila tenía muchísima historia y no la hemos investigado. No sé si es desgraciadamente o afortunadamente, porque pues tuve la oportunidad de iniciar con esto. El motivo que me llevó a esta investigación fue que cuando llegué aquí a Juchipila nuevamente, porque he estado trabajando muchos años fuera de aquí de mi comunidad, estuve por el norte de Coahuila. Entonces, cuando llego yo aquí a Juchipila, me doy cuenta de que el templo estaba en muy mal estado. Y bueno, pues me puse a investigar por qué, ¿verdad? Y esa investigación me llevó a otra, porque el INAH nos pidió un documento que fue un expediente elaborado para poder hacer poder tomar decisiones acerca del templo. Entonces, esa investigación incluía la historia del templo y la historia de la iglesia de aquí de Juchipila. Y tuve acceso a los documentos históricos que tenemos aquí en el curato, y después me di la labor de investigar en otros sitios. Cuando me sorprendí muchísimo al investigar en el Archivo Histórico de Guadalajara, toda la información que hay sobre Juchipila, son miles de expedientes. ¿Por qué son miles de expedientes? Porque estás hablando de 270 años de historia de Juchipila, y pues me di cuenta de todo lo grande que fue, tanto eclesiásticamente como políticamente. Entonces, pues me vi motivado a investigar acerca de eso. Sé que lo poquito que he investigado apenas es la punta del iceberg, pero pues con un poco de tiempo quizás podamos ya lograr mucho más. Claro que sí. Amigo televidente, el tema de hoy es Juchipila a través de la historia, y aquí tenemos al ingeniero Reynoso, que es una persona que se ha dedicado, como ya lo ha dicho, a investigar y a podernos compartir esa información que tiene. Ingeniero, podemos comenzar con una pregunta. ¿Qué nos puedes comentar acerca de los primeros pobladores de aquí de Juchipila, de nuestra región? Bueno, aparte de la investigación histórica que hice aquí en lo del templo, me di cuenta también de que tenemos una historia geológica muy interesante de Juchipila. Entonces, resulta que todo lo que es el cañón de Juchipila estaba inundado, era un gran lago. Entonces, estamos hablando de hace unos 10,000 años que el agua se fue por
probablemente fue cuando la era del deshielo, que terminó la época del hielo, que se vino las inundaciones y se abrió la cuenca. Estoy seguro, claro que falta comprobarlo, que desde que llegó el primer ser humano a esta región, por lo benévolo de nuestra región, se quedaron a vivir aquí. Y entonces estamos hablando que los primeros pobladores de aquí pueden ser que tengan más de 10,000 años también. Es correcto. Probablemente los vivieron en las riberas del lago y fueron testigos de que el lago se fue, realmente se abrió la cuenca y se fue. Posteriormente llegaron otros grupos y otros grupos, y de lo que tenemos un poquito más de historia es de los últimos indígenas que vivieron aquí, que fueron los cascanes. Por allá del año de 1170, ¿no? Más o menos por ahí. En 1170 es lo que nos dicen algunos estudiosos, ¿verdad?, del tema, que por aquí llegaron los cascanes, que no eran otra cosa más que los mexicas. O sea, venían del norte en su peregrinar y llegaron por aquí, y algunos se quedaron aquí. Los tezoles fueron los que se quedaron aquí. Los otros, los aztecas, siguieron su camino hacia el Valle de México, pero se quedaron aquí. No fue fácil para ellos. Ellos llegaron a conquistar. Aquí estaba poblado por los tecuexes, o sea, por una tribu que ya existía aquí. Entonces llegan ellos y a sangre y fuego logran conquistar. Se apoderan del cañón de Juchipila, no de toda la región, sino que también en los altos de Jalisco siguieron los tecuexes, y estaban también los zacatecos más al norte, estaban los huachichiles, inclusive por el lado de Aguascalientes. Por el lado de Aguascalientes, y todavía hay vestigios de indígenas por acá, los huicholes, pero aquí, especialmente aquí, los indígenas cascanes, que son nuestros antecesores, ellos hablaban náhuatl, o sea, su idioma era el náhuatl. Entonces no podía negar que eran parientes de los aztecas o que se quedaron un grupo aquí. Ellos dominaron esta región por 350 años más o menos. Sí, era una raza muy bélica, ¿no? Era de pelear, de conquistar, de ir más allá. Inclusive aquí en este corredor que tenemos de Zacatecas hacia acá, hay evidencias, hay vestigios de que hubo muchas tribus, muchas construcciones milenarias de aquella época. Inclusive en el Teúl de González Ortega, en el lado de Nochistlán también eran cascanes, ¿no? Así es, sí, la Gran Cascana abarcaba toda esa región que acabas de mencionar, y inclusive los vestigios que tenemos aquí de construcciones fueron anteriores a los cascanes. Por ejemplo, lo que tenemos en el Cerro de las Ventanas es una cultura anterior. Sí, no, inclusive podemos ver que hay manifestaciones todavía de la era de la piedra, ¿no? O ¿cómo le llamaríamos a esa? De la era de piedra, era sí. de piedra, ¿no? Sí, se han encontrado hachas hay una hacha que se llama la hacha alajuelense, que se encontró por aquí en el cañón de Juchipila en 1860, un francés la encontró, y esa hacha está en un museo francés, y le dicen hacha Juchipila, y es de la edad de piedra porque es un hacha de piedra. Entonces, por eso aseguro que los primeros pobladores, o sea, antes de la colonia, pues ya tienen más de 10,000 años aquí. Ahora, Juchipila existía antes de que llegaran los españoles, o sea, como comunidad. Entonces, no todas las ciudades de México tienen ese privilegio de haber existido antes. O sea, por decir, Aguascalientes pues una ciudad nueva, muchas ciudades son nuevas, la gran mayoría son nuevas, y los que ya estaban, nada más se refundaron de cierta forma. Claro. Yo quiero pensar que también esto se debe gracias a como tú decías, a la benevolencia del río Juchipila, esa ribera, ese caudal que existía en aquellos entonces, que donde hay agua es donde existen los pobladores, ¿no? Bueno, exactamente. Y bueno, como muestra tenemos ahorita todavía muchísimos alimentos silvestres. Estamos hablando de guamúchiles, nopales, tunas, ciruelas, manzanillas, las pitayas que estamos mezquites, pitayas que ya vienen, las pitayas, tubérculos como camotes y cosas esas que
que son autóctonos de esta región, que todavía los podemos encontrar. Además, animales silvestres múltiples, o sea, venados, guajolotes, jabalíes, aves, codornices, o sea, hay mucho alimento para que la gente pudiera sobrevivir. Entonces, por eso una tierra tan benévola en clima, tan benévola en alimentos, pues no podía ser desperdiciada por el hombre, ¿verdad? Claro, la flora y la fauna eran ideales para situar y ubicar un pueblo aquí. Los Cascanes, podemos ver que comentábamos hace un momento que era un pueblo bélico, un pueblo de guerras, un pueblo de conflictos, o sea, atacaban a la ofensiva y a la defensiva, ¿no? Siempre estaban en constante ataque. Y nos podemos adelantar un poquito a la historia, ya si nos vamos al año de 1540 y tantos, con Tenamaxle y estos unión de indígenas que empezaron a rebelarse contra los españoles que los estaban atacando y los querían someter, ¿no? Sí, bueno, me gustaría antes de llegar allá, primero ver un poquito de quiénes fueron los que llegaron a conquistarnos, ¿no? Porque de hecho hay una característica que mucha gente olvida. Miren, llegaron los españoles y conquistaron un imperio, Sí. conquistaron el imperio azteca. Del río Grande, Santiago para acá, eran otras culturas, ya no eran el imperio azteca. O sea, aquí no perteneció al imperio azteca, sino que eran grupos, ya tribus, como los Cascanes, los Tecuexes, que les llamaron chichimecas. Y de aquí hasta el norte, hasta Arizona, eran chichimecas. Entonces, para ellos representó una muralla venir a conquistar estas tierras, porque los chichimecas eran tribus muy bélicas. Y ellos no se dejaron conquistar por los aztecas, o sea, jamás fueron conquistados por ellos. Ellos vivían en libertad, entonces estaban acostumbrados a su libertad y al pelear también. Entonces, cuando llegan los españoles, los primeros españoles que llegaron a estas tierras, venían al mando de Nuño de Guzmán. Pero Nuño de Guzmán mandó varias expediciones. Una de las expediciones que mandó fue a Cristóbal de Oñate. Cristóbal de Oñate lo mandó por aquí, por Juchipila, se vino por todo el cañón. Mandó otra por allá por Zacatecas, y luego se vinieron a juntar acá en el Teúl para irse hacia el Nayarit. Pero los primeros que llegaron aquí fue Cristóbal de Oñate. Cristóbal de Oñate traía 50 jinetes con sus armas y todo bien armados los españoles. Venía 30 de infantería y 500 indios auxiliares que lo acompañaban, de otras tribus del que se centro. estaban rebelando con sus tribus, ¿no? Más bien para combatir a los Cascanes. Sí, eran ya indígenas Eran aliados, conquistados, ya estaban conquistados y eran indígenas aliados. Bueno, él llega aquí con esas huestes a conquistar esta región. Hay varias versiones, pero una de las que me gusta es la de Fray Antonio Tello, en donde cuenta que llegaron aquí a Juchipila y los de Juchipila se defendieron con más de 6,000 indígenas, 6,000 hombres. Hicieron un vallado y comienza la batalla. Y bueno, pues ahí en la batalla sobresale un soldado que no era español, que aparentemente era italiano, se apellidaba Lipar. Y logra brincar el vallado y empieza abre el camino para que entren los soldados españoles, y empiezan a ganar la batalla los españoles. Los indios, nuestros Cascanes, desconcertados por las armas que traían, los caballos que no conocían, y todo ese equipo bélico que traían los españoles, pues se asustaron y pues fueron vencidos. Atrás venía todo el ejército de españoles, y entre ellos venía, y lo mencionan también ahí, un Fernando Flores. Fernando Flores de la Torre. Flores a la Torre. Que a la postre fue el encomendero de esta región. Y no nada más fue el encomendero, sino que su hijo,
en 1570 vino a tomar posesión de las propiedades de su padre y después se asentaron en esta región y por cientos de años fueron de los principales. Cientos de años seguimos aquí todavía. Bueno, aquí el ingeniero Flores todavía sigue. Bueno, pues probablemente que seas descendiente, ¿no? Hay que investigarlo por ahí. Pero esa es una de las historias que me gusta porque pues, cuenta cómo se desarrolla la batalla y todo. Pues vencen al ejército de los Cascanes y entonces se asientan en Juchipila. Estamos hablando de 1531. 1531, esa fue la famosa batalla del Cerro del Mixtón, donde fue No, la del Cerro del Mixtón es el levantamiento. O sea, ellos en el 1531 una rebelión, vamos. Es la rebelión. Ajá. En 1531 llegan y ya cuando los vencen les dicen, nosotros no venimos a destruirlos, venimos a evangelizarlos, venimos a decirles quién es el verdadero Dios, venimos a ayudarlos a que progresen. O sea, les dicen un montón de cosas y ellos, bueno, pues ya se quedan en paz y los convencen. Pero bueno, pasa el tiempo y entonces los españoles traían también con ellos a algunos padres franciscanos, organizan una pequeña capilla, un convento también muy chiquito, que por cierto es el primer convento de todo el norte de América. O sea, de aquí con nosotros, aquí fue el primer convento. Entonces, y fue en 1531. Entonces, los evangelizadores empezaron a evangelizar a la gente y la gente los empezó a aceptar. Desgraciadamente, los españoles empezaron a pedirles tributos a los indios. Ellos no estaban acostumbrados a que los subyugaran. Y entonces empezó a haber una molestia entre los indios cascanes que vieron que los estaban subyugando. Entonces Huitleque o Huitlecutli, que era el gran señor de Juchipila, dice algunas crónicas que él fue el que inició la rebelión y él organizó a Tenamastli y a todos los demás. Tenamaxtli, que era el líder guerrero por acá, por la parte de Nochistlán, ¿no? Todavía no era líder. Tenamastli. O sea, todavía no conseguía esa fama que. No tenía ninguna fama porque Tenamastli era un indio ya bautizado, ya evangelizado. Es más, ya estaba bajo el yugo de los españoles. Sí, porque ya se llamaba Francisco Tenamastli. Entonces él ya estaba totalmente evangelizado. Entonces era muy joven, ¿no? Tenamastli, les digo. Sí, pero el que realmente hace la rebelión es el Huitleque o Huitlecutli. Algunas versiones dicen Huitlecutli, algunos escritos y otros dicen Huitleque. Huitlecutli era en cierta forma el nombre de un dios azteca. Entonces es poco probable que se llamara Huitlecutli. Y Huitleque es el propio virrey, en sus declaraciones le llama Huitleque al señor de Juchipila. Desgraciadamente, aunque él fue el que sublevó a todos, inclusive él derrotó varias veces a Diego de Ibarra y a los españoles, pero un día le tienden una trampa, o más bien él le tendió una trampa y le dicen a los españoles, y los españoles se dan cuenta de que es una trampa y lo agarran a él y lo cuelgan. O sea, lo agarraron unos meses antes de la batalla del Mixtón. Ingeniero, perdón que te interrumpa, pero hay una producción que salió en octubre del año pasado que se llama La Carga, una película, desafortunadamente, amigos televidentes, es una película duranguense. O sea, no la hicimos nosotros, no hay producción zacatecana, sino que es duranguense y habla de la historia de Tenamaxtli. Entonces es reciente esa película, tiene aparentemente unos meses, pero ahí va narrando la historia de este indio que algunos ya lo conocen como un líder guerrero, inclusive lo manejan ahí en la película. Sí, la historia de Tenamaxtli es bien interesante, porque muere Huitleque o Huitlecutli y Tenamastli se apropia de la defensa o de la rebelión en Nochistlán.
Entonces, él era el líder de Nochistlán y indiscutible, ¿no? Cuando llega el virrey Antonio de Mendoza, lo derrota. Y no nada más lo derrota, lo agarra preso. El virrey. El virrey, o sea, lo agarra preso y se lo trae preso. Y dicen que ¿Lo llevan a Valladolid? No, todavía no llegamos a eso. No, es una historia un poco larga. Llega aquí, lo traen aquí y los cascanes de aquí, con los líderes, al saber que lo traen preso, van y hablan con el virrey y les dicen que quieren hablar con Tenamastri, y Tenamastri dice: yo quiero convencerlos de que ya se baje, que no haya guerra. Entonces, en esa les tienden una trampa a los españoles y lo liberan y se va a Tenamastri. Ahora, no sabemos a dónde se fue, o sea, ¿Se refugió? no sabemos si se fue huyendo o se fue al Cerro del Mistón. O sea, no hay ninguna evidencia de que estuviera en el Cerro del Mistón. De ahí en adelante no hay ninguna evidencia de nada. Lo que sí hay evidencia es que se fue y se acabó la guerra del Mistón aquí, perdieron los indígenas y él se salió huyendo y él siguió con su guerra de guerrillas en Nayarit, en el norte de Jalisco, y ahí estuvo por 10 años. A los 10 años muere su compañero de guerra, de batalla. Entonces él se viene a rendir a Juchipila, Tenamastli. Viene a rendirse a Juchipila con los frailes, con Antonio de Bolonia, Fray Antonio de Bolonia. ¿Por qué? Porque los conocía. Entonces llega a Juchipila al convento y se rinde. Y de aquí lo llevan aquí a Guadalajara con el obispo Maraver a entregarlo, porque él quería entregarse y quería que tuvieran piedad de él y 70 guerreros que traía. Y efectivamente llegan a Guadalajara y el obispo Maraver lo acoge muy bien. Dicen: no, pues está bien, vamos a conseguir el indulto para ti y para tu gente, con el virrey, con Antonio de Mendoza, y ten confianza en mí, vamos a hacer así. Se lo lleva a la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México, llegan a la Ciudad de México y se dan cuenta de que cuando llegan ellos ya se fue Antonio de Mendoza, el virrey. Al virrey lo mandan a Perú, o sea, Perú era más rico, entonces lo elevan de puesto a ser virrey en Perú. Y entonces el obispo Maraver dice: bueno, vamos a esperar a Luis de Velasco, el que seguía, al nuevo virrey, para hablar con él y decirle que te dé el indulto y que esto y lo otro. Pues resulta que se muere en Maraver. Por eso te digo, es muy circunstancial. Se muere Maraver, ¿y qué sucede? Llega el nuevo virrey y le dicen: no, pues ahí está un indio que trajo Maraver. ¿Quién es? No, pues que uno de la sublevación allá del cerro de la batalla del Mistón. Bueno, pues, entonces le dice: llévenselo a España, allá júzguenlo. Entonces le ordena al alcalde de Veracruz que lo mande y le dan sus gastos y se lo llevan amarrado a España. Y tiene la gran fortuna este hombre de allá en España encontrarse con Cristóbal de las Casas, Fray Cristóbal de las Casas. Entonces él es el precursor de los derechos humanos a nivel mundial. Entonces te das cuenta de que necesitas tener suerte y estar en el momento indicado y de toda esa serie de circunstancias que sucedieron para hacerte famoso. Y de ahí salió la fama de Tenamastri, porque ya al tener contacto con este hombre, ahí están todas la defensa, agarró la defensa de él. Y quedó toda la evidencia plasmada. Y quedó toda la evidencia. Y sin embargo inclusive hasta firmó. Sin embargo de Huitleque o Huitecutli, nomás quedaron algunas versiones. Y sin embargo, el mismo virrey dice que el que sublevó a toda la gente fue Huitleque, o sea, que fue el que los organizó. Y bueno, hay que tener suerte circunstancial para que te puedan. Y la historia, después vino León Portilla y lo
elevó un poquito más porque hizo una labor de investigación más profunda a nivel mundial, porque allá en España están todos los documentos y dieron a luz. Por eso está interesante ver la película y ver ver la versión que se maneja, sí, está muy interesante. Pero la realidad de las cosas es que sí hay que tener suerte, estar en el momento oportuno. Imagínate, vienes y te entregas aquí, después de 10 años de andar peleando. Luego, pues, aquí los frailes te llevan al obispo a ver. El obispo dice, sí, vamos con el virrey, yo te voy a ayudar para que… Una víctima circunstancial, ¿no? Sí, o sea, sí. Gracias a las circunstancias lo que se dio. Sí. Ingeniero, perdón, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Mándenos sus mensajes de texto, de voz. Aquí estamos en cabina. Regresamos. Y por supuesto a tu bolsillo. Contamos con un amplio surtido en bicicletas, refacciones y toda clase de material deportivo. No dejes también de refrescarte con nuestras aguas naturales de diferentes sabores o de degustar los deliciosos pasteles y postres de distintos tipos que tenemos para ti. En Juchibici siempre estaremos contentos de poder atenderte. Visítanos en calle Mixtón número 11 en el centro de Juchipila, Zacatecas. Nos acomodamos perfectamente a cualquier tipo de presupuesto y aceptamos también pago con tarjetas de débito y crédito. Ven y convéncete de que el mejor trato y la bicicleta perfecta solo los encontrarás aquí con nosotros. Aduéñate del camino y disfruta tu libertad con Juchibici. Tortillería Juchi York ofrece para ti tortillas de maíz fabricadas con un higiénico e impecable proceso de producción, el cual da como resultado una calidad indiscutible de nuestro producto, el mejor sabor para tu familia a un precio accesible de solo 10 pesos el kilo. Puedes visitarnos en calle Tenochtitlan número 10 a unos cuantos pasos de Maires, agencia de viajes, adquirirlas en nuestro vehículo repartidor o comunicarte con nosotros haciendo tu pedido al teléfono 467-95-203-22. Déjanos atenderte del modo amable que mereces recibir, porque si piensas en buenas tortillas, piensa en Juchi York.